Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar del pincel recargable. Es este pincel de plástico con cerdas artificiales que se recarga sobre todo con agua. Digamos que la función principal es recargarlo con agua. Voy a hacer varios ejercicios con diferentes materiales para mostrar un poquito cuáles son sus funciones y qué alternativas nos puede dar. Este pincel es muy práctico para cuando salimos de casa o del taller, cuando estamos al aire libre en un bar o nos vamos de viaje. Es muy práctico porque en el caso de trabajar con tinta china o con acuarela o con materiales que necesiten diluirse con agua, no vamos a necesitar un recipiente aparte que contenga agua. Ya directamente dentro del pincel vamos a tener lo que necesitamos. Es un pincel muy simple, tiene un costo no muy elevado, es muy accesible, por lo tanto es muy recomendable, muy práctico. El agua va dentro del propio pincel, por donde lo tomamos. Se desenrosca al revés que cualquier rosca común, que cualquier tornillo común, se desenrosca hacia la derecha. No sé por qué, la verdad no tengo idea por qué lo hicieron así, tal vez para que no se desenrosque durante el uso, algún motivo tendrá o no, no lo sé. Dentro de este receptáculo va el agua, parece muy poco, pero hay cantidad suficiente como para hacer varios trabajos. Una vez que se enrosca hacia la izquierda, se enrosca al revés y el agua está dentro, el agua va a correr a través del pincel propiamente dicho hasta las cerdas. ¿Cómo podemos regular la cantidad de agua? Bueno, presionando levemente la parte de la cápsula que contiene el agua. Si presionamos un poco, el agua por simple presión va a salir a través de las cerdas. Si presionamos menos, va a salir menos agua y de este modo podemos ir regulando la cantidad. Yo voy a dibujar algunos cuerpos, como les decía, con diferentes materiales. El primer material que voy a utilizar es la tinta china. Voy a tomar una lapicera de tinta tipo Pilot y voy a comenzar a dibujar los primeros trazos. Trato de dibujar la estructura del cuerpo, de lo que quiero lograr, ir trazando primero las proporciones, las líneas que me ayuden a construir este cuerpo en modo proporcionado en el sector del soporte donde yo quiero construirlo, como si dibujara con un grafito. Trato de no presionar demasiado, trato de que las líneas sean tenues, sean leves. Y una vez que tengo las primeras líneas, la estructura, las primeras proporciones construidas, voy a ir detallando de a poco y de esta manera voy logrando mi dibujo base sobre el cual después voy a construir las sombras y voy a utilizar este pincel con agua. Las sombras las realizo con la misma Pilot, con la misma lapicera. Yo me estoy basando en fotografías como modelos, por lo tanto miro dónde están las sombras en la imagen que tengo como referencia. Voy marcando las sombras con líneas, simplemente con una línea al lado de la otra. Vale aclarar que estos van a ser ejercicios, no van a ser trabajos muy elaborados, son trabajos rápidos de práctica, son trabajos que uno puede hacer fuera del propio taller. Son prácticas como para ir soltando la mano, para ir mejorando nuestra línea, nuestro dibujo y eventualmente el modo de pintar. Una vez que termino el trabajo con la lapicera, es acá donde paso al pincel con agua. Como les decía recién, presiono levemente para que salga el agua a través de las cerdas y voy trabajando, voy pasando el pincel sobre las zonas de sombra de modo que el agua diluya la tinta china. Por supuesto, estoy trabajando con una tinta que no es permanente, es una tinta que se diluye fácilmente con el agua, de modo de facilitar el resultado que quiero obtener. Voy siempre de a poco, primero con poca agua. Si creo que es necesario, voy presionando más el receptáculo del pincel de modo que salga más agua para que la tinta se diluya más, para conseguir otros tonos, otros valores en este caso. Voy buscando diferentes grises, sobre todo un gris medio. Voy trabajando sombras más profundas, más claras. Cuando el pincel un poco se seca, voy logrando valores un poco más altos, grises un poco más claros. Y voy jugando de esta manera, tratando de obtener toda esta gama de valores como para darle cierto volumen, como para darle cierta tridimensionalidad a este cuerpo. Este es el resultado obtenido, es un ejercicio muy rápido, es como para hacer varios, como para ir soltándose.
El siguiente cuerpo que voy a dibujar va a ser también con tinta china, pero esta vez voy a tomar un trozo de madera balsa, como he mostrado en otro video que se los dejo acá arriba. La madera balsa la sumerjo sobre tinta china, en este caso uno tiene que tener a mano un pote de tinta china, y de esta manera voy a comenzar a realizar los trazos más gruesos de mi trabajo, de lo que quiero representar. Las partes más oscuras, las partes más profundas, la parte donde se requiere más negro, más sombra, más profundidad. Siempre basándome en una fotografía, voy construyendo este cuerpo de a poco, también voy de menos a más, voy de los trazos más elementales, de las manchas más elementales al detalle. La madera balsa, cuando está embebida en tinta, es donde más marca, donde logro los valores más oscuros, los valores más bajos, o sea, los negros más oscuros. Después, a medida que se va terminando la tinta, a medida que se va secando la punta de la madera balsa, voy logrando algunos grises, tonos medios, tonos un poco más altos. Voy logrando diferentes valores, siempre trabajando de a poco, siempre sin apurarme. Estos son ejercicios que no requieren ninguna presión, uno los hace por placer, los hace para aprender, para soltarse, a modo de práctica. Así se va construyendo esta figura. Y una vez que finalizo de trabajar con la madera balsa, puedo también trazar, puedo mejorar ciertos detalles con la Pilot, tal vez en la zona de la cabeza, del rostro, de la oreja, tal vez parte del cuerpo. Son simplemente pequeños detalles que decido si los realizo o no los realizo. Eso después depende de cada uno, depende del deseo o de lo que sienta cada artista. Una vez que finalizo este trabajo, como en el primer caso, tomo nuevamente el pincel con agua y voy trabajando los diferentes sectores de la tinta. Las sombras más oscuras es donde trabajé con la madera balsa, por lo tanto los negros van a ser un poco más profundos. Hay zonas que prácticamente no están dibujadas, que están sugeridas. Voy regulando la cantidad de agua para lograr valores más altos, valores más bajos. Si el pincel se me ensucia con tinta, lo que se puede hacer con un trapo, se presiona el agua del receptáculo de modo que salga a través de las cerdas y de este modo las cerdas se van a ir limpiando y se las puede ir secando con un trapo. O si no, también otra opción es sumergirla como cualquier pincel en un receptáculo con agua y después secarlas con un trapo. Pero bueno, si uno no tiene a mano un vaso con agua, con el propio líquido que está dentro del pincel se puede limpiar. Así voy terminando el segundo trabajo, la segunda figura, va quedando de esta manera. Uno puede trabajar más detallado, menos detallado, más suelto, menos suelto. Eso se va decidiendo sobre la marcha. Otra opción que tenemos, también práctica, también como para trabajar fuera de nuestro ámbito normal o de nuestro ámbito cotidiano, es hacer la figura con carbonilla. Como con la tinta, voy a empezar a hacer las líneas básicas, con líneas un poco más tenues, un poco más gruesas, un poco más profundas, un poco más marcadas. Voy a hacer un trabajo bastante suelto, bastante simple, partes del cuerpo no van a estar completadas. De todos modos, el ojo cuando vea la ilustración terminada va a reconstruir instintivamente las partes que falten. Una vez realizado el trabajo con la carbonilla, una vez que tengo definida la figura, voy a pasar con el pincel recargable, con el pincel con agua, a diluir un poco el polvo de la carbonilla, estos pigmentos que deja la carbonilla. La carbonilla es un elemento bastante volátil, que apenas se toca, apenas se roza, se puede correr, puede manchar, y bueno, hago que esto juegue a favor con el agua, y con esto voy realizando manchas como hacía con la tinta. Trato de trabajarlo también de un modo tenue, de un modo leve. No quiero saturar el dibujo, por lo tanto, en ciertos sectores donde quiero que se destaque, donde quiero que la mancha funcione y donde quiero lograr diferentes valores, es ahí donde voy a trabajar con el pincel con agua. Y de esta manera quedaría este ejercicio finalizado. Les estoy mostrando opciones para trabajar solamente con agua. Este pincel también se puede rellenar con acuarela líquida, con tinta china negra o con tinta de colores. Con todo lo que sea líquido se puede llenar. Otra opción que tenemos es trabajar, por ejemplo, con lápices acuarelables. En este caso voy a realizar el dibujo linealmente con la lapicera de tinta, con la Pilot. Voy construyendo el dibujo siempre de a poco. Primero la estructura básica, principal, las proporciones.
Una vez que tengo finalizado este dibujo, no voy a hacer como hice con el primer trabajo, que realizo líneas para marcar las sombras para luego diluirlas. Lo que voy a hacer es trabajar ciertas luces y ciertas sombras con los lápices acuarelables. Se pueden tomar 2, 3, 4 lápices dentro de una gama de colores. Utilizo un color, utilizo un tono para las luces, utilizo otros colores para las sombras, en este caso va a ser un amarillo, algunos colores tierra, y una vez que tengo los colores colocados sobre la primera estructura lineal del dibujo, lo que voy a hacer es, a lo que pinté con los lápices acuarelables, diluirlos con el agua. Tomo el pincel y comienzo a trabajar sobre las marcas de los lápices. Son lápices que se diluyen con agua muy rápidamente. Es como trabajar con pastillas de acuarela. Como siempre voy decidiendo la cantidad de agua, de qué manera voy diluyendo cada color, de qué manera quiero que se logren las manchas, de qué manera quiero que se fusionen los colores, y así de a poco también voy construyendo esta nueva figura. Son siempre ejercicios, no busco realizar nada elaborado. Prefiero realizar varios de estos trabajos como para soltar la mano como práctica, que van a servir después para tal vez pasar a un cuadro mucho más grande, un cuadro mucho más construido, mucho más elaborado. Este es el resultado de este nuevo trabajo, este nuevo cuerpo, esta nueva figura. Y por último les voy a mostrar cómo trabajar con acuarela. La acuarela se trabaja por lo general con pinceles y con mucha agua para lograr diferentes efectos, sobre todo transparencias. Se suele trabajar capa sobre capas, se suelen superponer los colores. Y bueno, en este caso, así como hice con los lápices acuarelables, voy directamente con el lápiz recargable con agua, coloco la cantidad de agua deseada o suficiente en cada pastilla de acuarela y así voy pintando mi trabajo. En este caso no lo voy a dibujar, voy a pintar directamente porque así lo decido. Podría tener un dibujo como base. Lo importante es que con este pincel podemos prescindir de la necesidad de tener un lugar donde colocar agua para poder limpiar los pinceles o para poder utilizar los pinceles. Ya en un único pincel tenemos el agua dentro del mismo y con esto mismo podemos trabajar, como les decía al principio, con diferentes materiales y nos da muchas opciones de un modo muy práctico, de un modo muy simple. Bueno, espero que les haya gustado. Simplemente les quería dar algunas opciones para utilizar este pincelito, que me parece fabuloso. Es muy simple, pero se pueden obtener resultados muy interesantes y es muy práctico. Como siempre se pueden suscribir, pueden dar un like, dejar un comentario, tocar la campanita para recibir la comunicación de nuevos videos. Les dejo, como siempre, un abrazo muy grande y será hasta la próxima. Chao.